Les decía yo antes que Santander Destinos era el gran anfitrión, pero para que un anfitrión sea realmente inteligente no puede trabajar solo. Imaginen que ese turista que viaja a Santander pueda igualmente, sea capaz de organizar una experiencia que pueda visitar la Catedral de Murcia, las playas de Gijón o el casco antiguo de Logroño. Que lo que aprenda de la plataforma inteligente de destinos en Santander sirva para que le puedan hacer recomendaciones de los lugares a visitar en otros destinos. Todo un engranaje que va a tener un idioma común, una red en la que todos los destinos dejen de ser islas para hacer un ecosistema conectado. Este es precisamente el reto de la Plataforma Inteligente de Destinos Nacional. Ese es el cerebro digital del que hablábamos, que coordina todo para que España siga siendo líder en el sector del turismo. Así que me gustaría cederle la palabra, el atril, para que nos presente, ¿no?, a este gran impulsor de este proyecto, a Enrique Martínez, presidente de Segitur, y nos cuenta qué es exactamente esta Plataforma Inteligente de Destinos Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí, porque todos los que tenemos cierta edad, el Palacio era todo. Es un título que no existe, pero que sugiero que entre la prensa y el Ayuntamiento debéis potenciarlo, que esta es la capital de la transición española, ¿no? Todo se presentaba aquí, todo se discutía aquí, todo el mundo estaba ávido por ver qué se decía aquí, ¿no? Y entonces, pues sentirse aquí, pues es sentirse partícipe de aquella tradición, ¿no? En segundo lugar, quería dar las gracias a la alcaldesa, porque fue suya la idea de que un conjunto de destinos nos viniéramos a ver aquí para contarnos la experiencia y contársela a ustedes. Y quiero agradecer también a los precursores. Creo que es que cuando todo esto empezó, hace algún tiempo, ¿no?, hubo gente que la que de verdad tiene valor, que cuando nadie sabía que era un sensor, cuando nadie sabía que era una plataforma, no, ahora que se sabe algo más y ya todavía suena raro, incomunicable, pues en aquel momento Íñigo de la Serna tuvo el valor que tienen las verdaderas gente que marca terreno, de potenciar una idea en la que mucha gente te miraba con incredulidad, y a él se le debe también otra iniciativa, que fue la de la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, de la que una persona de la Comisión Europea, a la que yo aprecio mucho, decía que era una auténtica innovación institucional, ¿no?, porque se innova también ahí, ¿no? Me toca siempre corregir a Edurne, con la que he trabajado muchos años, y a la que quiero muchísimo y admiro muchísimo, y siempre hablamos de más de tecnología. El turismo es una política pública. Si hay turismo es porque hay vacaciones, porque hay sanidad, porque vivimos cada vez más años, porque hay infraestructuras, porque hay seguridad, porque tenemos un país en que cuando la gente nos visita va a un país, no un resort en el que se queda encerrado entre cuatro paredes. O sea, porque somos todo eso, es por lo que tenemos turismo. Siempre pongo el caso de Murcia, que estoy muy ilusionado con eso, que como nosotros, que soy de León, éramos reino, o sea, que venimos de muy atrás, una ciudad bimilenaria como es su caso. Mucho antes de que estuviera Internet ya éramos, pues, muchas cosas en el mundo, venía mucha gente a visitarnos, a aprender de nosotros, a compartir con nosotros tiempo. ¿Qué es lo que nos convoca hoy, que es la Plataforma Inteligente de Destinos? Pues un enfoque distinto de cómo se han hecho siempre las cosas, ¿no? Generalmente hemos tendido a decir que se dan dineros para que cada cual haga su diagnóstico del problema y adquiera las tecnologías o las ayudas o los apoyos instrumentales que necesite. Y lo que hace la plataforma es decir, vamos a romper con eso y vamos a hacer qué problemas tiene el país en el turismo, en la gestión del turismo, y a esos problemas hay que dar solución. Ordenas el conjunto de problemas y generas un conjunto de herramientas que las pones a disposición de todos. Tanto el diagnóstico que se comparte como las herramientas que vamos a utilizar. Y eso se enmarca en una tradición doctrinal que es importante destacar una vez más, que es que el turismo siempre se ha concebido como un lugar que tiene unos atractivos a los que va gente, que luego tienes que darle de comer, darle un sitio en el que pernoctar, pero desaparecían de ese planteamiento los dos actores fundamentales. Y esos son la base de la plataforma. En primer lugar, los destinos. España tiene un muy buen modelo turístico porque tiene destinos capaces de prestar a esos turistas que van y a sus ciudadanos servicios públicos y ordenar el comercio y potenciar su propio sector privado. Sin eso, sin que fuera posible, como hacemos en España, pasar de 5 a 50.000 y que todo funcione, no funcionaría nada. Eso es una cosa que hemos hecho siempre, pero que Naciones Unidas en el 2019 dijo: oiga, el turismo durante demasiado tiempo y los gestores de los destinos durante demasiado tiempo se han dedicado a la promoción,
hacer folletos, ir a ferias, y los problemas del turismo son de gestión. Yo les invito a que reflexionen. Cuando hablan de turismo hoy, se habla pues de viviendas turísticas, de flujos, de gestión de flujos, de si hay en algunas zonas más personas de las que caben casi, o cuestiones de estas. ¿Eso qué tiene que ver con la promoción? España no tiene, si me permite la exageración, ningún problema de promoción. Tenemos problemas de gestión del destino. Eso es a lo que se dedican las ciudades, para eso es para lo que va a servir la plataforma, y no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de Turismo, que quiero leerles textualmente. Dice que hay un requisito apremiante dirigido a los gestores de los destinos para que amplíen su ámbito de actuación al objeto de convertirse en organizaciones de gestión de destino integrales, organizaciones gestoras de un mandato. Y les invita a concebirse mucho más allá de la promoción, ¿no? Bueno, en esa reflexión estamos, y España tuvo una innovación institucional también, que son los destinos turísticos inteligentes. Todo el mundo dice, ¿cómo se gestiona un destino? Porque la pregunta fue, ¿qué explica la competitividad de España? ¿Por qué tenemos éxito? Y un factor determinante era cómo hacíamos las cosas aquí los destinos. Entonces se formalizó en un modelo que se llama Destinos Turísticos Inteligentes, 5 ejes, 210 indicadores, no sé cuánto llevamos ya, y se dijo, oiga, en sostenibilidad, en accesibilidad, en gobernanza, hay que hacer X cosas para que las cosas vayan bien. No todo el mundo tiene que hacer las mismas, pero hay un diagnóstico de partida que te permite conformar, mejor dicho, una política más correctamente. De ese concepto, que es un diagnóstico y un plan de acción en el que cada cual escogía sus propias acciones, ¿qué le faltaba? Le faltaba una infraestructura común. Le faltaba, una vez que sé lo que tengo que hacer, tengo un plan de acción que me da las herramientas para poder hacerlo bien. Y es lo que hicimos con el plan con la plataforma inteligente de destino, aumentar las capacidades tecnológicas y empezar a referirnos a un mundo al que nadie se refería. Todos los datos que hemos tenido siempre son del antes, siempre se habla de cómo sacamos un billete, cómo reservamos un hotel, cómo hacemos las cosas, pero se hacen siempre antes, y nadie habla del durante. El turismo, sin embargo, sucede durante. Es la interacción tuya con las empresas locales y con los servicios públicos, con el espacio público, los ciudadanos que viven allí. En ese durante nadie hablaba, y nadie hablaba tampoco del después. Y el conjunto de datos que venimos manejando regularmente en turismo son datos muy del antes, muy poco del durante y muy poco del después. Eso es lo que viene a resolver la plataforma, que lo que se dice es los datos de interacción que se producen entre turistas, servicios públicos, espacio público, empresas privadas que prestan sus servicios a los turistas, es donde tenemos que aflorar un nuevo modelo de datos. Fíjense en que los datos que muchas veces manejamos, por ejemplo, de telefonía, que son de utilidad, o de gastos o de otras cosas, son datos hechos con la lógica de otras empresas. Al principio, cuando empezamos a trabajar, Verónica, por ejemplo, lo recordará bien, con datos de telefonía, no distinguían entre un turista, un excursionista, un visitante, o sea, no tenían las mismas definiciones que nosotros, y sin esas definiciones era imposible hacer nada. Bueno, eso lo hemos superado, estamos en otros modelos de datos. Y la plataforma lo que ha hecho es, desde ese diagnóstico que faltan dos actores, son los ayuntamientos, los gestores de los destinos y las empresas. Piensen que muchas empresas pequeñas en España no tienen acceso al canal de distribución porque tiene un coste que no se pueden permitir. Nos dirigimos a todas las patronales tecnológicas en un ente promotor que se constituyó en el 22 en Benidorm, y ahí están la FEM, la RECI, la Red de TI, el Consejo de Turismo de COE, Adigital, Ametic, Conetic Digitales, UNE, Invatur de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm. Y con ese grupo hemos ido cotejando permanentemente qué es lo que tenía que hacer la plataforma. Y se estructuró nuestro trabajo en 5 áreas. Servicios de estrategia inteligente, lo primero que tiene que tener alguien es una capacidad de diagnóstico de cuál es su realidad. Información y promoción, que es un clásico. Gobernanza participativa, gestión del viaje e inteligencia turística. En torno a estos 5 ejes se combinan 95 servicios en esos 5 ámbitos, más uno del que luego les hablaré, y con eso empiezas a producir capacidades de intervención. Tenemos un diagnóstico que es el que da el DTI y el contexto internacional, que dice quiénes son los importantes para que el turismo funcione bien.
Y lo que estamos dando por primera vez es una herramienta. ¿Qué diferencia hay frente a planteamientos anteriores? La que decíamos antes, definiciones de los problemas comunes y herramientas que pongo a disposición de todos los miembros de la red de TEI. ¿Con eso qué hacemos? Pues que en lugar de ser la digitalización algo que se produce a saltos o por esfuerzos individuales, la totalidad del sector, la totalidad de los gestores del país, la totalidad de las empresas que están en esos territorios tienen acceso a esas herramientas. Y pegas un salto de verdad en la digitalización distinto, cualitativo. No son uno a uno y cada uno con la definición del problema que quiere y las soluciones que quiere. Somos todos coordinados. Hay, por ejemplo, como herramienta común, una ontología del turismo, que es la primera que en el mundo, va a ser norma ISO, es ya norma UNE, va a ser norma ISO, por tanto norma mundial, una norma española, para decir cómo llamamos a las cosas. Pues en todo, luego les pondré algún ejemplo. Y ese llamarle todos de la misma forma a las mismas cosas, ese, por ejemplo, hacer todos los portales con determinadas estructuras comunes, el hacer encuestas que somos capaces de consolidar nacionalmente, cada uno preguntando sus cosas particulares y un cuerpo de preguntas comunes, nos permite agregar los datos del país en un único punto, que son variables. Puede ser la Diputación para su provincia, la comunidad autónoma, el Gobierno nacional, en fin, porque tienes lenguaje común y modelos de datos comunes. Y piensa en los buscadores, en SEO y en GEO, cuando tienes estructuras comunes de portales, tu posicionamiento en esos ámbitos se ve multiplicada su eficacia porque estás todo el mundo hablando en el mismo lenguaje, ¿no? Y esto es la parte de la plataforma. Y luego hay otra cosa muy importante que es la plataforma de innovación abierta. Venimos siempre hablando de datos, generalmente, sin distinguir muy bien qué se hace con ellos o para qué sirven. Y aquí hemos dicho varias cosas. La primera, los datos no tienen sentido, tienen que estar orientados a la resolución de un problema público. No se trata de coleccionar datos porque sí, y tienen que estar datos que tengan un origen, que estén normalizados con arreglo a esta ontología, ¿no? Y frente a los datos de tipo genérico que había en el sector antes, hemos hecho 27 casos de uso, que en enoturismo, turismo ecuestre, turismo religioso, MICE, en fin, medir, por ejemplo, el impacto económico de un concierto y hacerlo todos de la misma manera. Hasta ahora muchas de esas metodologías, por ejemplo, en cómo se calcula el impacto económico de un concierto, había 23 metodologías cuando nosotros lo miramos, ¿eh? Y muchas de ellas tenían caja negra. Eran algo que te decía qué pasaba y de pronto hay algo, como es mi negocio, yo no le puedo explicar cómo lo hago porque si no, no le puedo cobrar a usted. Eso tiene un problema, aparte que en Europa se va a prohibir eso en el futuro, y es que tú no sabías en el fondo muy bien qué pasaba. Los datos tienen que ser transparentes. ¿Cómo mire usted a mí, ¿no? Bueno, y al margen de superar esos problemas, lo de verdad y ilustrativo para el sector es ¿qué datos necesita usted para gestionar, por ejemplo, el turismo ecuestre o el turismo de mascotas o cualquier otro? En primer lugar, hacer consciente al sector de qué oportunidades de negocio hay ahí. Más allá de lo que todos hacemos, el receptivo clásico, las cosas en las que nos movemos con cierta facilidad. Si usted quiere hacer enoturismo, ¿eso en el mundo qué es? Pues hay modelos en Argentina, modelos en California, modelos en Francia, los modelos que tenemos en España, tener una visión general que permita a la gente encontrar su propio camino, encontrar inspiración. Segundo lugar, ¿qué modelo de datos hace falta para gestionar, interrogar esa realidad? Y el modelo de datos de turismo no tiene nada que ver, o no tiene necesariamente nada que ver, ni sus problemas, con los que tenga otro sector. Y el sector del turismo religioso tendrá otros modelos de datos distintos y están orientados a esa gestión de ese problema público, dicho en el ámbito de las políticas públicas, de esa realidad que quieres gestionar, ¿no? Tercero, ¿qué conjunto de capacidades públicas y privadas tiene usted para meterse ahí? No hay que llegar a todo. De esos datos que te hacen falta, muchos no existirán y habrá que construirlos, y de tus capacidades de intervención públicas y privadas hay que ver hasta dónde llega uno para dimensionar tu política. Cuarto lugar, solo en ese momento entrará qué tecnologías pueden servirte para resolver los problemas que has identificado, no hay tecnologías de propósito general. Y quinto lugar, profundizar en esto que hemos dicho de la ontología, de la semántica, de tener qué términos, relaciones y entidades nuevas sumas tú a esa ontología de carácter general. En el caso del enoturismo, por ejemplo, se suman 53 términos nuevos que todos vamos a llamar igual. ¿Qué tiene al final España cuando tiene esos 27 modelos? Luego les contarán los destinos
cómo van a incorporar ellos estos casos de uso. ¿Qué tiene de bueno eso? Pues que España tiene pequeños modelos de calidad, como son los destinos turísticos inteligentes para cada vertical. Entonces, cuando alguien viene a España a hacer enoturismo, sabe que medimos todos 5, 10, 15 cosas igual. En el antes medimos pues que tiene usted cómo se sacan las entradas de la bodega o cómo se hace lo que sea. En el durante mides otra serie de cosas igual y en el después mides otras cosas igual. Y esas 10, 15 cosas, 20 cosas que se miden igual nos dan una garantía de uniformidad en la experiencia, elija usted lo que elija, y de calidad a todo el sector, que lo mismo que decíamos, vamos a hacer problemas comunes e infraestructuras comunes para darle un empujón a toda la digitalización. Con esto estás dando un impulso a una gestión uniforme de mínimos que todo el país cumple. Piensen, en la primera vez que hicimos esto fue con el COVID, ¿no? Lo sencillo que hubiera sido, no porque nada en aquel momento era sencillo, pero el planteamiento, si dices, cuando alguien va a un país y hay una catástrofe de este tipo, ¿qué cosas tiene que saber antes? ¿Qué vacunas sirven? ¿Qué vacunas no sirven? ¿Dónde te las tienes que haber puesto? ¿Qué cosas hay que saber? Y que estén en un único sitio y para todos igual, sin posibilidad de error, ¿no? Segundo, en el durante. Cuando está usted aquí, tiene que saber dónde están las farmacias, dónde están los médicos, si hay una alerta, hay un sistema por el que se le va a comunicar, cómo se le va a comunicar, en fin, todo eso formalizado. Y tercero, cuando usted se va, pues que si va a haber una encuesta de si usted sigue bien, no sigue bien, que ha llegado a su destino bien. Bueno, simplemente orientando eso, tú tienes un modelo de gestión de cualquier problema mucho más rico de los que eran habituales y uniforme, y que da al país una dimensión de calidad en todas sus experiencias, ¿no? Básicamente, esto, que suena así muy etéreo todavía, es la plataforma, ¿eh? Es un enfoque que parte de reconocer a los actores que no estaban presentes, que eran los gestores de los destinos y las pymes que no tienen acceso al canal de distribución. Las pymes van a tener en la plataforma un portal profesional para colgar en el canal, en el portal del ayuntamiento, no solo lo que hacen sus ofertas o su existencia, sino los productos que con otros pymes de la ciudad son capaces de ofrecer. Piensen que en estos momentos, según datos de Mastercard, hay 3 canales para formalizar al final los viajes. Un tercio se hace por los sistemas tradicionales, otro tercio se hace por inteligencia artificial y otro tercio se hace a través de los portales de los destinos, porque merecen el crédito de los turistas. Si metemos a ese portal más capacidades, más inteligencia artificial, o sea, los mejoramos y les damos cierta uniformidad, cierto rigor, podemos aspirar a crecer ahí y a ser en mayor medida, tener ahí un aliado de nuestra estrategia, de nuestra promoción y de nuestra atención a los turistas, ¿no? Y hacerlo de esa forma que lo haga en todo el país. El compartir datos pues tendrá una utilidad grande. Y termino con esto, que es la plataforma inteligente de destinos, que es cuando todos estos datos se consolidan en un lugar que es la PID. De eso va después a una cosa que hemos llamado plataforma de innovación abierta. ¿Qué datos va a haber ahí? Ninguno. Va a haber llamadas a las bases de datos que voluntariamente se quieran compartir ahí. Hasta ahora lo que hemos tenido son repositorios de datos, lagos de datos desestructurados que no obedecían a ninguna semántica, no obedecían, muchas veces no tenían mucha lógica, no estaban del todo bien organizados, pero sobre todo eran datos disponibles en los que no había ni un mecanismo de descubrimiento, o sea, cómo llego yo a saber bien lo que hay ahí, pues a veces era muy difícil, ni, sobre todo, es lo más importante, un mecanismo que permitiera que una vez que alguien tiene una idea, que combinando datos de Valladolid, datos de una universidad y datos míos, yo hago un producto nuevo, tenía que ponerme a hablar con todo el mundo. Y lo que permite la plataforma es que se produce el contrato de forma semiautomática. Pones a producir los datos enseguida. Antes lo que pasaba es que cuando alguien tenía una idea, empezaba a hablar con los proveedores de datos y te decían que te las daban, no te los daban, te los cobraban, se les ocurría que por qué no lo hago yo esto yo solo. Bueno, y ahora eso se va a producir de forma automática casi un contrato para que eso vaya a hacerse. Y además, para que eso tenga garantías de tener éxito, tenemos unos espacios de investigación en el que con todas las herramientas gratuitas, y a veces probar estos sistemas es muy caro, tenemos 1.400 espacios de experimentación para que se pueda probar por parte de universidades en unos casos o de empresas que quieren tener un producto
el cómo hacer esto, si esto funciona o no funciona. Y luego un marketplace en el que esto se pueda vender, un algoritmo que alguien se ha inventado para gestión de playas, pongo por caso, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto que es muy novedoso porque existen algunas industrias restringidas a sus propios ámbitos, pero como espacio de turismo va a ser el primero que exista, permite poner a trabajar los datos de verdad, que hasta ahora no ha sido siempre fácil ni descubrir los datos ni ponerse a producir. Y además no teniendo los datos de nadie, cada cual coloca las llamadas a sus bases de datos de forma soberana y las condiciones en las que se pueden usar, los regala, los vende, participa en un 20% de los beneficios y se produce automáticamente después el servicio, que era lo que hasta ahora no venía pasando. Hay un ejemplo un poco tonto que ponemos para que se entienda esto siempre, que es que a mí se me hubiera ocurrido la idea de dar becas, que estaría muy bien. Yo no tenía que tener datos de ningún tipo, lo único que tenía que saber es que he identificado una necesidad y haciendo una llamada a quien tenga las calificaciones, a quien tenga los ingresos de la familia, a quien tenga el padrón para garantizar que el niño o la niña vive allí, o a las condiciones que fuera, con hacer llamadas a bases de datos de terceros, yo estaría produciendo un servicio que antes no existía. Eso solo es posible si tenemos un espacio como este. Y finalmente, aparte de dar las gracias, como he hecho antes, al Ayuntamiento por convocarnos aquí, dar las gracias a los gestores de los destinos que han tenido el valor de ponerse al frente de este proyecto, a definir proyectos muy originales, ¿no? Y muy distintos a lo habitual, ¿no? Y que verán ustedes que suponen un salto cualitativo porque empezamos a hablar de algo más que la concepción tradicional del turismo. El efecto mayor que ha tenido la plataforma y que ha tenido antes los DTIs es que los destinos, la gente de turismo, dejan de ser unas personas que están en una sala aparte, que hacen folletos y van a ferias, para ser personas que tienen que reunirse con el de urbanismo, con el de transportes, con el de todos los servicios, porque esto al final lo que tienen son ciudadanos provisionales que están aquí 10 días, 15 días, 20 días, que son tan ciudadanos como tú y que tienen como ciudadanos, pues derecho a una gestión integral de su ciudad, y somos parte del turismo de esa gestión y no de la promoción simplemente. Así que muchas gracias a los destinos y muchas gracias a Santander por recibirnos.